Dios les bendiga, mis amados hermanos que nos escuchan por este medio. Paz a vosotros, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Que nuestro Señor derrame de sus ricas y abundantes bendiciones en cada uno en este nuevo día. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Mis amados hermanos, encontramos un hermoso versículo en las Sagradas Escrituras que nos dice: busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Amén, amén, mis amados hermanos. Lo encontramos en Salmos 34:4. Es por eso, mis hermanos, que en este momento les pido que busquemos a Jehová por medio de la oración. Sabemos que Él nos oye y nos libra de todo temor. Oremos. Amoroso y eterno Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, mi buen Dios del cielo, donde ángeles, arcángeles, serafines, querubines te alaban, Señor, donde ojo humano no tiene, Señor, parte. En este nuevo día venimos delante de tu divina presencia, mi Padre, con humildad agradecerte por tu infinita misericordia que tienes hacia cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, porque siempre estás con tus hijos. Te doy gracias, mi buen Dios del cielo, por el privilegio de el día de hoy. Te pido que me des sabiduría para poder compartir con mis hermanos esta bella reflexión. Gracias, Padre, porque sabemos que tú lo has permitido, porque de ti viene en nosotros así el querer como el hacer, por tu santa voluntad, dice tu palabra, Señor. Gracias, mi Padre. Todo te lo agradezco en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, seguimos con nuestro tema principal. Vivan testificando con amor todo lo que os enseñé. Amén, mis amados hermanos. Dice: vivan testificando con amor. El amor es la base principal, mis amados hermanos. Ayuno y oración. Nuestra reflexión de este día, 29 de mayo del 2022, lleva por título: crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Si nosotros creemos, mis amados hermanos, que todo lo que estamos pidiendo en oración lo vamos a recibir, lo vamos a obtener. En Marcos 11:24 nos dice, mis amados hermanos: por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando nos dicen, mis amados hermanos, creed, es porque nos está diciendo, tengan fe cuando pidan en oración. Mis hermanos, llenémonos de fe. Nuestro Señor escucha nuestras oraciones. Cerremos nuestra mente a todo pensamiento negativo, mis hermanos. Pensamiento de duda, de temor y de incredulidad. Dice su palabra: cree en lo que oras. Nosotros tenemos que creer cuando oramos, mis amados hermanos. Porque qué hermoso es, mis amados hermanos, cuando nosotros nos arrodillamos y le pedimos a nuestro Dios por nuestras necesidades, y le entregamos a Él todo, nuestras penas, mis amados hermanos. Es porque estamos creyendo que lo que estamos pidiendo a nuestro Señor, Él nos lo dará. Mantengamos una fe firme, mis amados hermanos, una fe que no nos mueva a dudar. Tener fe es tener la plena seguridad, mis hermanos, de recibir lo que esperamos. Es estar convencidos de la realidad
de cosas que no vemos. Recordemos lo que dice en Jeremías 33:3, mis hermanos. Clama a mí, dice nuestro Señor, y yo te responderé, y te enseñaré. ¿Qué dice, mis hermanos? ¿Cosas pequeñas? No, mis hermanos. Dice cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es lo que leemos en Jeremías 33:3, mis hermanos. Dice, clama a mí. Cuando dice, clama a mí, mis amados hermanos, nos está diciendo que cuando estemos necesitados, nosotros le clamemos, que le pidamos. Y Él nos va a responder. Y nos va a enseñar, mis amados hermanos, cosas grandes y ocultas que no conocemos. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque nosotros quizás le estamos pidiendo una cosa tan insignificante y nuestras necesidades son más grandes, mis amados hermanos. Y es por eso que la grandeza de nuestro Dios nos lo representa aquí en este versículo, cuando dice cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque sinceramente, mis amados hermanos, nosotros no conocemos las grandezas que podemos recibir por medio de la oración, mis amados hermanos. En Isaías 55:8 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Jehová. Nuestro Dios conoce nuestras necesidades, mis amados hermanos, y Él nos dará conforme a su divina voluntad. Mis hermanos, el objetivo es profundizar nuestro estudio sobre la palabra creer, ya que es un elemento indispensable en la oración, el creer, mis amados hermanos, para que lo podamos recibir. Para que podamos recibir todo lo que nosotros pedimos en oración, mis hermanos, para que se vean cumplidas nuestras súplicas, tenemos que creer. Cuando oramos, mis amados hermanos, primeramente debemos de creer lo que vamos a pedir. Tenemos que tener aquella confianza en nuestro Dios que Él nos va a responder, mis amados hermanos. Creer, mis hermanos, es mucho más que reconocer que lo que está escrito en las Sagradas Escrituras es verdad. Cuando realmente creemos es mucho más que el reconocimiento intelectual de lo que está escrito es verdad. Creer es más que tener confianza que la Biblia es inspirada por medio de nuestro Señor. Es inspirada por nuestro Dios, mis amados hermanos. Realmente creer significa tener fe. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos 11:6, mis hermanos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que le hay, nos dice su palabra, y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén, mis amados hermanos. En oración, le que buscamos ¿cómo, mis hermanos? Le buscamos por medio de la oración, nos acercamos a nuestro Dios por medio de la oración, mis hermanos. Dice, hay un Dios, ¿verdad? Porque dice, cree que le hay, que ahí está nuestro Dios. Porque si dijera hubo, entonces no tendría nosotros esa esperanza. No pondríamos nuestra fe en la oración porque hubo, pero no, mis amados hermanos. Dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. Así es de que nosotros tenemos que creer que nuestro Dios está atento a escuchar nuestras súplicas, mis amados hermanos. La diferencia de tener fe y creer, mis hermanos, no todo el que tiene fe cree, mis hermanos, pero todo el que cree es porque fue movido por medio de la fe.
Tener fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, dice su palabra, la convicción de lo que no se ve. En 2 Corintios 5:7 nos dice, mis amados hermanos, porque por fe andamos, no por vista, y esto es muy cierto, mis hermanos. Por eso es que tenemos que creer en la oración, porque la oración, mis amados hermanos, es arrodillarnos, pedirle a nuestro Dios, pero sabemos dónde está nuestro Dios está en los cielos, pero también está presto a escuchar nuestras peticiones, mis amados hermanos. Mis hermanos, hemos leído en 2 Corintios 5:7 que por la fe andamos, no por vista. Si tenemos fe, tenemos que actuar, mis hermanos. Tenemos que tomar una actitud, una decisión, pero tenemos que tomarla y entregarla a lo que decimos creer. Si creemos en nuestro Dios, entreguémonos a Él, mis amados hermanos, de lleno, con fe. A muchos nos gusta, mis hermanos, escuchar las predicaciones, alabanzas, pero no nos entregamos directamente, no nos entregamos a lo que estamos escuchando en las predicaciones. Es algo que muchas veces hay un llamamiento, pero nosotros lo pasamos desapercibido. Las alabanzas que nos llegan, mis hermanos, porque tenemos que cantar con el entendimiento, dice su palabra. Y si nosotros escuchamos las alabanzas con entendimiento, es de gran bendición, mis amados hermanos, porque entendemos a qué se está refiriendo esa alabanza. Pero nosotros muchas veces no nos entregamos, mis hermanos. El que cree, mis hermanos, obedece, decide y actúa. Tenemos otro ejemplo, mis amados hermanos. Muchos tienen fe de poner un negocio, ser empresarios, pero no creen lograrlo. Tienen todas las herramientas, pero no lo hacen, porque no creen, mis hermanos, no creen. Muchas veces queremos acudir a la iglesia y participar, pero no creemos poder cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. Si nosotros creemos, podemos empezar a vivir diferente, mis amados hermanos, por medio de la fe. Hemos visto que todo el que cree es movido por la fe, mis hermanos. Llenemos nuestro corazón de fe. Recordemos lo que dice Mateo 17:20. Esto fue, mis amados hermanos, cuando los discípulos quisieron sacar a los demonios que tenía aquel joven. Y cuando se acerca nuestro Señor, porque ellos no pudieron, mis hermanos, y les dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y no será imposible, dice su palabra. Aquí vemos la necesidad que tenemos muchas veces de la fe, mis amados hermanos, pero es una fe genuina la que pide aquí nuestro Dios para que nosotros podamos hacer cosas grandes y maravillosas, mis amados hermanos. Y la fe que tenemos que poner muchas veces en nuestras oraciones, se necesita una fe grande, mis amados hermanos. Una fe que nos lleve a creer que todo es posible por medio de nuestro Señor. Por eso nos dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará y no será imposible. Muchos problemas podemos tener, mis amados hermanos, pero cuando nosotros oramos con fe y creemos recibir esa respuesta, la tendremos, mis amados hermanos. No es imposible.
mis hermanos, para los discípulos no era difícil. ¿Por qué, mis hermanos? Porque para ellos no era difícil creer que podían sacar de esos demonios, porque ellos ya lo habían hecho. Ya lo habían hecho antes. Cuando nosotros creemos que nosotros lo vamos a hacer sin pedir la dirección, la guianza en oración a nuestro Padre Celestial, y solo actuamos, mis amados hermanos, y no ponemos en práctica lo que nos ordena nuestro Señor, que es tener fe. Por eso dice aquí, la falta de fe, dijo nuestro Dios. La palabra de Dios, mis amados hermanos, en el versículo 21 encontramos, pero este género no sale sino con oración y ayuno. A veces, mis amados hermanos, tenemos que tener una fe diferente. Una fe diferente es cuando nosotros a veces le oramos a nuestro Dios por nuestras necesidades, mis amados hermanos. Son diferentes, porque ahí sí las vamos a recibir. Pero muchas veces hay fe que es diferente. Y es aquí donde nos dice que este género no sale sino con ayuno y oración. Pero lo que nosotros estamos viendo en este día, mis amados hermanos, en esta hermosa mañana, es la fe con la que nosotros tenemos que pedir. Porque nosotros tenemos que creer que lo vamos a recibir, que esta es fe diferente a actuar. Mis hermanos, cuando queremos disfrutar de una taza de café, es necesario que se tenga todos los elementos necesarios. Taza, cuchara, agua, azúcar. Y claro, no puede faltar un buen café, mis amados hermanos. Ya que sin él, lógicamente, no llegaríamos a disfrutar de un rico café. Mis amados hermanos, pasa lo mismo con la oración. Si queremos disfrutar de una oración eficaz, es necesario que tengamos los elementos necesarios. Ya nuestro Señor Jesucristo nos dio todo. Mis amados hermanos, pongamos atención para encontrar la clave y tendremos una oración eficaz. Hoy hemos aprendido, mis hermanos, una palabra tan importante que nos exhorta y es creer. Muchas veces, mis amados hermanos, no vemos cumplidas nuestras oraciones. ¿Por qué, mis hermanos? Porque oramos sin fe. Es una repetición nada más y no está la fe puesta en las palabras que estamos mencionando, mis hermanos. El creer y la fe van de la mano para recibir la respuesta de nuestras peticiones que vivimos ante nuestro Dios, mis amados hermanos. Cuando nosotros creemos y tenemos fe, así podemos recibir esas respuestas de nuestro Dios. Esas peticiones que las venimos a poner ante nuestro Dios, mis amados hermanos, a depositarlas en sus manos. Cuando las depositemos, mis amados hermanos, que no nos falte la fe, la confianza. Al venir de rodillas ante nuestro Dios, mis hermanos, que predomine la fe y creer en aquella respuesta. Mis hermanos, muchas veces por las adversidades, problemas en estos tiempos que se llega a tener, hace que dudemos del poder de nuestro Dios, pero hoy por medio de su palabra, mis hermanos, nos manda a creer en medio de este mundo caótico que nos rodea. No importa, mis hermanos, el problema en el que nos encontremos. Creer en Cristo es recibir y estar unidos a Él. En Juan 1:12 nos dice, mis hermanos, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
nosotros tenemos que creer en su nombre, mis amados hermanos. Porque dice que nosotros ya lo recibimos y tenemos que creer en su nombre, porque nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, mis amados hermanos. Al creer en Dios, mis amados hermanos, creer en su nombre equivale a que ya le recibimos. De modo que creer implica algo más que un conocimiento mental, es creer en Él. Juan 7:38 nos dice, mis amados hermanos, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermoso versículo, mis amados hermanos, porque dice, el que cree en mí. Así es de que cuando nosotros oremos, creamos en nuestro Dios, mis amados hermanos. Tenemos que creer en nuestro Dios, como dice la Escritura, dice su palabra. Entonces, de nuestro interior correrán ríos de agua viva, mis hermanos. En Juan 14:12 nos dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, dice su palabra, porque yo voy al Padre. Así es, mis amados hermanos. Dice su palabra, que si el que cree en Él, y creemos en las obras que Él hace, pues la respuesta, mis amados hermanos y hermanas, en nuestras oraciones es una de esas obras que nuestro Dios hace, y tenemos que creer en una de esas obras. Él dice, las que nosotros dice que también las haremos aún mayor, o sea, más grande. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque nuestro Señor iba al Padre, y nuestro Señor al ir al Padre enviaría el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo mora en cada uno de sus hijos, mis amados hermanos. Debemos creer, mis amados hermanos, porque leemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí, este versículo no es creer, sino que le estamos creyendo a lo que Él nos ha prometido, mis amados hermanos. Vemos hasta dónde llega la bendición de creer y creerle. Dice su palabra, si creemos, no nos vamos a perder. Al contrario de perdernos, mis hermanos, vamos a tener vida eterna si nosotros creemos y le creemos. En Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios. Esta está sobre él. Al creer en nuestro Señor es porque estamos creyendo en las respuestas de nuestras oraciones, mis amados hermanos. Le estamos creyendo que Él nos está contestando cada oración conforme a su voluntad, mis hermanos. Dios nos pide que nuestra fe sea como un grano de mostaza, porque sabe que para el ser humano es difícil y es por eso que Él se compadece de cada uno de nosotros, mis hermanos. Hay un refrán que dice, todo tiene solución menos la muerte. ¿Y nosotros lo creemos, mis amados hermanos? Eso sí no lo creemos, porque eso no es verdad. Porque esperamos en aquel día ser levantados en la resurrección. Amén, mis amados hermanos. En 1 Juan 5:14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa
conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. ¿Cómo tenemos que pedir nosotros, mis amados hermanos? Porque primeramente tenemos que tener confianza de lo que pedimos. Y vamos a Él con esa confianza, ¿verdad? Esa confianza que de lo que hemos pedido, pero tiene que ser conforme a su voluntad. Él nos oye y nos la dará, mis amados hermanos. En el versículo 15 nos dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Quiere decir que Él nos oye en donde quiera que estemos nosotros, en cualquier problema que tengamos, mis amados hermanos. Él escuchará nuestras peticiones que le hayamos hecho. En Santiago 4:3 nos dice, mis amados hermanos, porque muchas veces nos pasa, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Por qué a veces pedimos mal? Dice su palabra, porque pedimos para deleites, dice. Tenemos que tener cuidado también, mis amados hermanos, porque hoy se acostumbra pedir en oración prosperidad. Y eso no está bien delante de los ojos de nuestro Dios, porque las bendiciones vienen de Él. Nosotros tenemos que pedir nada más que nos dé más fe, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para que cada día podamos buscarle conforme a la voluntad de nuestro Dios. Amén, mis amados hermanos. Mis hermanos, la oración es el poder del pensamiento positivo que trae bendición para cada uno de nosotros, bendición para todos nuestros seres queridos, nuestra familia, mis amados hermanos. Así es que en este momento, mis amados hermanos, les pido que nos unamos en oración. Oremos. Bendito y alabado Padre Celestial, te damos gracias infinitamente, mi buen Dios del cielo, por esta palabra, Señor, que hemos, Señor, reflexionado en ella, el creer, Padre Santo. Si nosotros creemos, Padre Santísimo, que tú escuchas nuestras oraciones, tendremos la respuesta de ti, Padre, conforme a tu voluntad, Señor, porque muchas veces, Padre Celestial, nosotros pedimos, pero no sabemos pedir. Pero tu palabra, Señor, nos guía y nos dice que nosotros no sabemos pedir y que Él nos da conforme a su voluntad. Gracias, Padre Celestial, porque hasta el día de hoy nos tienes aquí delante de tu presencia, porque que hemos creído, Padre Celestial. En esas oraciones hemos visto tus respuestas, Padre Celestial, porque tú nos has dado, Señor, sabiduría y fe para creer, Padre Celestial, que todo lo que nosotros pedimos lo obtendremos, Padre. Gracias, Padre, por este privilegio que le das a cada uno de tus hijos, Señor, por medio de la oración, poner sus necesidades, Señor, poner cada petición entre tus manos, Padre Santísimo. Bendice este grupo edificados en la palabra, Señor, para que cada día te dé honra y gloria, Padre Santísimo. Bendice a nuestro hermano Edwin Balseca, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos de administradores, Señor. Bendice a cada expositor, a cada intercesor en oración, Señor. Seas tú bendiciendo a este grupo, Padre, para darte honra y darte gloria cada mañana, Padre Celestial. Todo esto te lo agradezco, mi buen Dios del cielo, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos.